Buenas tardes, soy la farmacéutica Andrea González. Permítanme presentarles a Liliana Vargas Neri. Ella es farmacéutica con posgrado en farmacología y epidemiología clínica. Es profesora de farmacovigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 6 años de experiencia en hospitales y en farmacoepidemiología. Actualmente preside la Comisión de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. Es miembro del directorio de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, es miembro de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, es miembro activo de ISOP colaborando con el Grupo de Especial Interés Errores de Medicación, quien presentará su conferencia Acciones para prevenir riesgos asociados con el uso de medicamentos. Los invitamos a participar activamente durante esta presentación. Si tienen preguntas, háganlas en el chat de la izquierda. Responderemos tantas preguntas como sea posible en el tiempo asignado. El resto de las preguntas se responderán y publicarán en nuestra página web, isoponline.org, dentro del Día de la Seguridad del Paciente, en la sección Preguntas y Respuestas. Sin más preámbulos, le doy una cálida bienvenida a Liliana Vargas Neri. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí. Gracias por la presentación, estimada Andrea. Es un privilegio y es un honor poder compartir algunas opciones que tenemos nosotros para fortalecer la seguridad del paciente en este año 2020. El tema que hoy acontece y que les voy a mostrar es acerca de las acciones para prevenir riesgos asociados con el uso de medicamentos. Este tema va dirigido principalmente a los pacientes, pero no está de más que los profesionales de la salud también lo tomemos en cuenta, ya que al final todos somos pacientes. La agenda que tengo programada para el día de hoy es, primero vamos a reconocer qué es un medicamento, posteriormente vamos a visualizar algunos riesgos asociados con el uso de estos y principalmente las acciones que podemos tener para prevenir riesgos asociados con el uso de medicamentos. Sin más preámbulos, la primera pregunta que siempre nos surge como pacientes en general es ¿qué es un medicamento? Y un medicamento es una sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se va a presentar en una forma farmacéutica y que se va a identificar como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Este medicamento pues va a tener 3 apartados principales. El fármaco o principio activo, como que se le conoce, algunos excipientes y aditivos y la forma farmacéutica. Son muy importantes estos conceptos, ya que nosotros podemos tener ciertas precauciones a la hora de tomar un medicamento, reconociendo que el medicamento está compuesto por estos 3 argumentos: el fármaco, el excipiente y la forma farmacéutica. No olvidar que un medicamento es una tecnología para la salud, que nos ayuda a prevenir, a diagnosticar y a curar. A lo largo de la historia de todos los medicamentos, en donde cada vez se ha evolucionado en la técnica y la síntesis para obtener medicamentos con más eficacia, con más seguridad y con más calidad, pues vemos que tenemos medicamentos que se utilizan para un uso ambulatorio, medicamentos que se van a utilizar para un uso hospitalario, en donde principalmente se da la vía intravenosa para este uso, y medicamentos que por supuesto están apoyados de dispositivos médicos que nos ayudan a que nosotros tengamos una mejor dosificación. Sin embargo, esta tecnología ha ido aumentando de tal manera que tenemos ya medicamentos comercializados con dispositivos médicos. Esto genera también un riesgo a la hora de usarlo, ya que si no se tiene la suficiente capacitación por parte de un profesional hacia un paciente, podemos cometer algún error. Tenemos aquí ejemplos de anticoagulantes o bien de algunas insulinas que ya han optado por el uso de dispositivos para que se puedan prevenir estos errores. No dejar de lado que ahora con la ingeniería genética y toda la tecnología de DNA recombinante, pues ya tenemos también medicamentos más sofisticados que sin duda requerirán de un cuidado exhaustivo y de una explicación profunda de los riesgos que podemos tener con estos medicamentos.
La necesidad de los medicamentos yace ya desde hace mucho tiempo en un documento en donde se reafirmó que la salud es un derecho fundamental y el lograr un nivel de salud más alto posible es un objetivo social mundial muy importante. Esta declaración es la declaración de Alma-Ata en la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud. Esta declaración nos hizo ver la necesidad de los medicamentos, ya que para obtener esta salud y esta atención médica necesitamos a los medicamentos que sean disponibles, es decir, accesibles para toda la población, ya que el acceso a los medicamentos es uno de los derechos fundamentales que tenemos como personas, como pacientes. Dentro de estos medicamentos tenemos un grupo importante, que son los medicamentos esenciales, que son aquellos que satisfacen las necesidades de atención médica prioritarias de la población. Para seleccionarlos, vamos a considerar tres aspectos prioritarios. El primero, la relevancia para la salud pública. Es decir, si nosotros sabemos cuáles son las enfermedades prevalentes en nuestros países, nosotros podemos hacer una selección de los medicamentos que necesita la población. La evidencia sobre la calidad, la seguridad y la eficacia que se dan en los medicamentos comercializados en nuestros países y obviamente la rentabilidad comparativa, es decir, todos aquellos efectos que tengan en un costo-beneficio para utilizar un medicamento y que impacte precisamente en la toma de decisiones en el sector salud. Sin embargo, la selección de medicamentos no viene sola, sino que tiene que ser seguida por un uso apropiado de los mismos. Y aquí es donde vamos a empezar a reconocer el riesgo asociado con el uso. Nosotros cuando explicamos sobre un medicamento, inconscientemente también explicamos siempre por los beneficios, que el medicamento va a curar, que va a establecer o estar monitoreando una enfermedad, que la va a permanecer en condiciones saludables, ¿no? Que eso es lo que buscamos al final con un medicamento. Pero en estas condiciones, pues también vamos a tener que hablar de los riesgos. El simple hecho de usar medicamentos conlleva un riesgo de que algo malo suceda. Puede ser leve, como que algún malestar suceda en nuestros pacientes, en nosotros mismos, o bien puede ser algo más grave, que puede originar inclusive la hospitalización en algunos de nuestros pacientes. Hay que tener en claro que estas dos comunicaciones, tanto el beneficio como el riesgo, deben ser apropiado y se debe difundir a todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque utilizamos muchos medicamentos a nivel mundial. Desgraciadamente, muchos de estos medicamentos se están utilizando de manera irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se están utilizando adecuadamente en cuestión de indicación, de la dosis, de la frecuencia, de la temporalidad. Pero, pues aquí les tengo unos datos. Cerca del 50% de la población usa un medicamento prescrito diariamente. De estos, bueno, el 21.7 usa 3 o más medicamentos. El 10.6% de la población usa 5 o más medicamentos prescritos diariamente. Tenemos un problema. Los medicamentos no se van a dejar de utilizar y lo que mejor podemos hacer por el lado de pacientes es utilizarlos correctamente. Y para utilizarlos tenemos que analizar qué es el riesgo relacionado con el uso de medicamentos. El riesgo es simplemente una probabilidad de que un evento adverso se presente. Sin embargo, este entendimiento va a depender de la perspectiva de cada paciente y de las condiciones que tenga cada paciente en cuanto a la exposición. Nosotros vamos a ver que la mayoría de los riesgos asociados a los medicamentos pues van a ser muy leves, muy manejables, pero los que se van a comunicar, desgraciadamente, pues solamente van a ser los graves, es decir, los que van a ser acompañados por una intervención adicional de terapia o bien por una hospitalización. Entonces, tenemos que este riesgo se va a poder comunicar, pero hay que tener la consideración de las perspectivas que tienen nuestros pacientes sobre el riesgo.
Existe una creencia pues que los medicamentos, digamos, viejos, pues no causan eventos adversos. Y este tipo de perspectiva también se cifra en que hay más notificaciones de eventos y de muchos riesgos asociados con los medicamentos nuevos. Pero no hay que dejar de lado que los viejos también tienen riesgos. Hay diferentes percepciones, como les digo. Para el profesional de la salud, el riesgo está dado por la mortalidad y por la morbilidad que se tiene con el uso de los medicamentos. Sin embargo, para nosotros, ya en general como pacientes, el riesgo está determinado por si me pasa algo o no me pasa algo, independientemente de la gravedad. O si a mi vecino le pasó algo y ya no lo voy a consumir, ¿por qué me va a pasar lo mismo? O bien las creencias que se tienen en las diferentes culturas sociales, en donde a través de diferentes comunicaciones que se dan de generación en generación, se tiene el riesgo de los medicamentos. Inclusive hay algunas culturas que no aceptan el consumo de los medicamentos y aceptan el consumo de herbolaria o de tratamientos empíricos que facilitan ya la cura de muchas enfermedades, pero que esto va dado por la comunicación de los riesgos asesinos de los medicamentos. Hay, por el otro lado, diversos aspectos culturales que hacen que los medicamentos se tomen como una manera segura, siempre que no estén causando daño. Entonces, todas estas percepciones que se tienen en lo social deben ser consideradas para comunicar los riesgos. Y es que los riesgos significan probabilidades de que aparezcan. Y nosotros debemos minimizar todas estas situaciones para que esa probabilidad disminuya. ¿Cuáles son estos riesgos relacionados con el uso de medicamentos? Uno de los principales riesgos es la aparición inherente de las reacciones adversas, es decir, estos efectos adversos que están asociados siempre con los medicamentos y que están bien documentados en la descripción de cada uno de estos. Las reacciones adversas, muchas de estas sí pueden ser prevenibles y a esto es lo que vamos. Sin embargo, algunas pues son inherentes a la idiosincrasia del paciente, también a las condiciones del medicamento y no van a poder ser prevenidas. Pero son de importancia para que nosotros las podamos visualizar y en caso de que aparezcan podamos atender lo que se requiere para que disminuya el daño. Otro tipo de riesgos es el uso indiscriminado y la sobredosis de algunos medicamentos que se tienen, especialmente aquellos derivados del opio o bien aquellos medicamentos de mayor control como las benzodiazepinas. En estos momentos, en algunos países tenemos algunos problemas muy serios con este tipo de medicamentos, ya que se utilizan para otros fines ilegales y de uso indiscriminado, como es el uso de drogas en los jóvenes, ¿no? Ejemplo de esto, pues, es el uso del fentanilo, que se puede utilizar para otra síntesis química de otras drogas. Entonces, estos son riesgos a los que estamos expuestos. Otro riesgo es el uso fuera de indicación o bien también los usos no autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un médico prescribe un medicamento para lo cual no hay una indicación, es decir, el laboratorio productor no dijo que era para esa indicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita con COVID hay muchos medicamentos que se prescribieron de manera no autorizada. Pero, ¿qué pasa? ¿Esto es incorrecto? No, no es incorrecto si y solo si se tenga una prescripción basada en evidencia. Es decir, el médico prescriptor sabe cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de este uso fuera de indicación. ¿Qué es lo malo? Que no se le da seguimiento. Entonces, nosotros desconocemos los riesgos que se tiene cuando utilizamos los medicamentos fuera de indicación. Uno de los riesgos más importantes y que de hecho amerita muchísimo estudio en los últimos años es la aparición de los errores de medicación. Los errores de medicación son totalmente prevenibles
Y son eventos que pueden suceder por fallas en un sistema. Entonces, la consideración de los errores de medicación siempre es importante para que nosotros podamos utilizar los medicamentos de una manera segura. Las interacciones farmacológicas, cuando estas pueden ocasionar algún daño en nosotros como pacientes, es susceptible de analizar y de estudiar. Muchas de las interacciones farmacológicas se han ido estudiando a lo largo del tiempo, no se conocen todas y se sigue una investigación ardua en el tema de interacciones, pero hay muchas ya conocidas que nos puede delimitar una prescripción adecuada y que cada vez que se agrega un medicamento a un paciente, debemos hacer este análisis de interacciones, ya que podemos con esto prevenir daños. En Latinoamérica, en nuestros países de Latinoamérica, tenemos otro riesgo, que son los defectos de calidad. La calidad, pues tenemos nosotros un concepto en donde va cifrado con el apego de las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, en el mercado existen medicamentos subestándar, desgraciadamente. Esto no quiere decir que esté bien, sino que desgraciadamente se han hecho algunos estudios en donde se demuestra que medicamentos que están autorizados por la autoridad no tienen la suficiente calidad en cuestión de excipientes, en cuestión de dosis, en cuestión de disolución, y esto genera un riesgo para nuestros pacientes. Debemos ser muy cautelosos y notificar principalmente estos defectos. Otro lado que tenemos desgraciadamente en Latinoamérica es la sospecha de falsificación. Es decir, un medicamento que no tiene un registro, que no está autorizado por la autoridad regulatoria, está en el mercado. Esto es una producción ilegal a la cual nosotros como pacientes estamos expuestos y entre más sepamos sobre los riesgos que tiene esto, vamos a ser más cautelosos a la hora de seleccionar los medicamentos. Otro riesgo que en estos momentos presentamos con todo este boom de la tecnología y especialmente en estos tiempos de pandemia es la venta incontrolada por Internet. Muchas veces nosotros como pacientes no sabemos a quién consumimos o a quién compramos estos medicamentos y estos medicamentos pueden ser precisamente una sospecha de falsificación o aquellos que tengan defectos de calidad. No quiere decir que esto sea la venta por internet sea mala, sino más bien hay que ser muy cautelosos en dónde compramos los medicamentos. Las faltas de eficacia que también se van a dar, principalmente esta va a ser denotada por el profesional de la salud que vea cómo va la terapia del paciente y cómo se están dando los resultados de nuestros pacientes. Otro tema muy importante es la exposición ocupacional. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con los medicamentos, especialmente en la preparación de estos, si nosotros no estamos conscientes de los daños que puede causar un medicamento, podemos estar exponiéndonos a diferentes riesgos. El ejemplo más común es cuando se tiene una preparación de medicamento oncológico, es decir, los medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer. Muchos de estos medicamentos no son específicos y dañan tanto a las células malas como a las células buenas. Entonces, así también van a dañar a las células de la persona que esté preparando los medicamentos si no conserva las buenas prácticas de la preparación de estos. Entonces, cuando no se sabe cuáles pueden ser los daños de los medicamentos, podemos tener algunos desenlaces en muchos profesionales de la salud que no son buenos. Por ejemplo, el cáncer a mediano o largo plazo o acciones también de infertilidad en muchos de nuestros profesionales. Tenemos otro riesgo que es la automedicación sin autocuidado, y aquí sí lo recalco. La automedicación, si bien es cierto, nos ha ayudado a disminuir nuestros sistemas de salud en cuestión de atención y que estos medicamentos de venta libre pueden ser utilizados para síntomas menores, es muy cierto que si esta automedicación no se da de manera consciente, es una automedicación que puede generar mucho riesgo.
Entonces, cuando uno no conoce sobre los medicamentos que está tomando, pues al final no sabemos qué reacciones puede tener, qué efectos puede tener en mí como persona y si me puede estar enmascarando alguna otra enfermedad. En estos tiempos también, y ya desde anteriormente se veía en Latinoamérica que tenemos un problema de desabasto. Es un riesgo latente, ya que nosotros, al no tener los medicamentos disponibles, podemos propiciar que la enfermedad aumente o bien que la enfermedad tenga un desenlace fatal. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos riesgos, pues vemos que los medicamentos necesitan mucho cuidado al momento de usarse, ya que de otra manera van a estar impactando directamente en nosotros como pacientes. Y lo que no queremos es que se complique la enfermedad o que vayamos a una intervención mayor, como es en un hospital, o bien con otros tratamientos. Lo mejor que se puede hacer en todo esto es, uno, conocer cuáles son los riesgos que tenemos y dos, notificarlos. Tenemos que notificar como pacientes todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en nuestro entorno cuando usamos medicamentos. Dentro de las acciones para prevenir estos riesgos, pues primero vamos a entender la información que nos proporcionan estas cajitas que vienen con los medicamentos. Muchos de los medicamentos en estos momentos traen un papelito que se llama inserto o prospecto. Este texto incluyen todos los medicamentos en un envase y contiene información para nosotros como pacientes o consumidores. Muchas veces se da la mala práctica de que tiramos el inserto, tiramos la cajita, tiramos todo y solamente nos quedamos con el medicamento. Pero no nos atrevemos a leer. Entonces, la invitación, la primera acción para prevenir riesgos es leer acerca de los medicamentos que estamos consumiendo. Y la información ha sido cada vez más accesible. Estos insertos contienen la composición del medicamento, se dan instrucciones para la administración, el empleo y la conservación, así como los efectos adversos, algunas interacciones, contraindicaciones y muchas cosas más. E inclusive, por ejemplo, en México, los medicamentos tienen un correo en donde tú puedes notificar cualquier cosa que te suceda con los medicamentos. Entonces, leer este tipo de información nos ayuda a conocer y a entender los riesgos que pueden estar asociados con el uso de medicamentos, pero también nos ayuda a la toma de decisiones cuando lo estamos consumiendo. Es decir, que nosotros, por nuestro actuar y conocimiento, podemos estar minimizando la aparición de estos riesgos. Otra de las acciones que nosotros podemos hacer para prevenir riesgos, especialmente cuando vemos los defectos de calidad o las falsificaciones, pues principalmente tenemos que consultar a nuestro médico. El médico profesional como uno de los pilares sociales en donde todos hemos acudido en alguna ocasión a nuestro médico, pues también dar la oportunidad a otros profesionales. No es el único profesional de la salud, sino también tenemos a el farmacéutico, el odontólogo, el nutriólogo, el psicólogo y bueno, hasta hay trabajadores sociales que también están dedicados a comunicar sobre el uso de medicamentos. Entonces, la idea de esto es que nosotros nos podamos acercar a una consulta por parte de un profesional de la salud y una vez que se ha delimitado el tratamiento, pues podamos adquirir los medicamentos en un lugar establecido en las condiciones legales, es decir, una farmacia que tenga una licencia, que esté autorizada, no establecimientos sin licencia. Hay que leer también las cajitas y todas estas letras chiquitas. Para el tema de falsificaciones, y a veces es complicado ver cuál es un medicamento falso y cuál es un medicamento verdadero o real, pero muchas veces hay fallas en el medicamento falso que puede estar relacionado con el tipo de letra, que puede estar relacionado con el tipo de empaque y todas estas observaciones se hacen al momento de que uno compra un medicamento. Uno lo va a adquirir y lo va a observar. Hay que almacenar el medicamento como dice la cajita.
Muchas veces también vemos que pues tenemos que hacer un viaje y lo metemos a la bolsa, o bien vamos a estar en carretera y lo metemos ahí en el carro, y pues lleva mucho tiempo ahí asoleándose, ¿no? Tomando el sol frescamente, ¿no? Con una temperatura de 35 grados. Eso es incorrecto. Tenemos que garantizar que nuestros medicamentos sean correctamente almacenados, y una vez que los hemos utilizado, tenemos que desecharlos adecuadamente. Aquí en México existen muchas farmacias que reciben los medicamentos y que nosotros podemos estar proporcionando estos medicamentos para que tengan un desecho adecuado. Una de las acciones que nosotros podemos hacer de una manera muy práctica y muy eficiente es revisar estos botiquines que nosotros tenemos en casa. Si bien es cierto que no se recomienda que nosotros tengamos un exceso de medicamentos, pues muchos de los medicamentos de venta libre los podemos tener con previos cuidados. Y uno de los cuidados es revisar lo que está en casa. Aquellos medicamentos que están muy a la mano de todos los que viven en casa, es riesgoso que nosotros los tengamos ahí, principalmente porque hay una población vulnerable que puede confundirlos con otra cosa. ¿Y quiénes son? Los niños. Los niños, si tienen acceso a estos medicamentos, es muy probable que los confundan y que esto genere un riesgo que lleve a una hospitalización. Entonces, hay que guardarlos correctamente, hay que revisar la caducidad al menos 2 veces al año de todos estos medicamentos, y recordar nuevamente que estos medicamentos no se tiran a la basura una vez que están caducos, sino que tienen que llevarse a puntos especiales de desecho. ¿Por qué? Porque cuando uno tira una cajita a la basura común, pues lo que tenemos es, uno, que alguien lo recoja y pueda utilizarlo para que lo pueda revender en un mercado negro. Dos, la consecuencia ambiental que tiene desechar los medicamentos es grave, ya que muchos de estos medicamentos se van al subsuelo y pueden estar contaminando nuestras tierras. Entonces, es muy importante que tengan un tratamiento adecuado, y esto se hace a través de, les digo, algunas empresas que trabajan con las farmacias que ahí los recolectan. Las condiciones ideales de almacenamiento para que no tengamos un problema en cuestión de eficacia o que tengamos otro problema en cuestión de toxicidad, ¿no? Es que nosotros podamos almacenar los medicamentos como les mencioné, dice la cajita, ¿no? Como dice también el inserto. Ahí dice que nosotros no tenemos que guardar los medicamentos en un lugar soleado, que nosotros tenemos que guardarlo en una temperatura adecuada o con una humedad adecuada, no exponerlos a la luz, y principalmente aquellos medicamentos que van a ser refrigerados, tenemos que garantizar también en casa que estos medicamentos se están almacenando siempre en las mismas condiciones de temperatura. Muchas veces lo que tenemos es que se saca un momento el medicamento del refrigerador, en donde tiene un espacio especial para que se guarde, y se va, nos podemos ir de viaje o podemos ir al trabajo y ahí va el medicamento, pero resulta que ese viaje tardó 2 horas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ese medicamento que estaba tal vez a 4 grados, a 6 grados, pues ya cuando llegamos al otro sitio, pues ya está en 25 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos que ya rompen esa cadena de temperatura constante? Pues lo que puede pasar es que se degrada el medicamento y que al final tú te estés consumiendo alguna sustancia inocua, o bien, por el otro lado, algunos medicamentos se descomponen y empiezan a formar algunas sustancias tóxicas. Entonces, tenemos estas dos alternativas que no queremos, y que lo único que podemos hacer, pues, es guardar estos medicamentos, especialmente de cadena fría, en condiciones ideales. ¿Qué se recomienda? Pues que tengamos nosotros siempre a la mano algunos geles que pueden garantizar la temperatura fría, y una hielera pequeña para poder trasladar adecuadamente los medicamentos. Me refiero principalmente a las insulinas que muchos de nuestros pacientes adultos mayores utilizan. Y
Y llegando a este problema que tenemos nosotros en nuestros adultos mayores, y dicho sea de paso, todos vamos para allá. Todos vamos a ser adultos mayores y todos vamos a tender a utilizar muchos medicamentos. Entonces, debemos cuidar a nuestra población vulnerable, pero también debemos transmitir la información adecuada para que nuestros pacientes tengan el mejor cuidado y la minimización de los riesgos. Vamos a diferenciar una cosa, la polifarmacia de la prescripción excesiva. La polifarmacia es el uso de 5 o más medicamentos que va a ser prescrito por un médico y que va a ser observada de esta forma. He visto muchos de mis pacientes que tienen hasta 20 o 30 medicamentos administrados en un día. Cuando el médico lo está evaluando, cuando el farmacéutico está evaluando esta prescripción y dice, bueno, todos los medicamentos son necesarios, están indicados correctamente en su dosis, en su frecuencia, en su temporalidad y lo justifica la condición clínica del paciente, ok. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vemos que esta prescripción no es adecuada, estamos cayendo en el concepto de prescripción excesiva, que es el uso de múltiples medicamentos para los cuales el daño al paciente va a superar el beneficio. Y eso no puede pasar con nuestros pacientes. Ningún tratamiento puede superar el riesgo al beneficio. No hay un límite estricto para cuando la cantidad de medicamentos se vuelve dañina. Es decir, podemos tener 5, 10, 15, 20, pero cuanto mayor sea el número de medicamentos que una persona esté tomando, mayor será la probabilidad de sufrir daños. Por eso debemos estar muy atentos con nuestras poblaciones adultas mayores. ¿Qué pasa si nosotros no estamos atentos? Definitivamente van a tener mayor probabilidad de presentar efectos adversos relacionados con los medicamentos. Muchos de ellos van a ser relacionados con las interacciones farmacológicas que se tengan. He visto pastilleros que usan los pacientes que parecen prácticamente estas cajas interminables, ¿no? En donde el paciente pues, necesita la explicación y muchos de los riesgos que hemos encontrado en estos tipos de prescripciones es que los medicamentos están duplicados. Es decir, el paciente nadie le explicó que un medicamento de una marca era el mismo principio activo del otro medicamento. Muchos de los pacientes lo que utilizan son marcas, pero muy pocos pacientes utilizan el principio activo. Y cuando vemos las marcas, pues todas van a ser diferentes, pero hay que ver el principio activo, es decir, el fármaco que está siendo administrado. Y en estas ocasiones vemos que se duplican. Entonces tenemos que hablar directamente y explicarle al paciente. El paciente, recordemos, el paciente necesita nuestra orientación y necesita ser informado para que él también pueda tomar decisiones. Dentro de los efectos más frecuentes que hemos visto en los pacientes adultos mayores es el delirio. Que tienen los adultos mayores más probabilidad de tener delirio, especialmente cuando se consumen 10 medicamentos. Las caídas, un paciente adulto mayor con una caída, desgraciadamente, es un paciente que se va a complicar, ya que va a tener la primera fractura de fragilidad y muchas veces va a ser de cadera, por ejemplo, y esto va a dificultar que el paciente se recupere apropiadamente. Se ha visto que con más de 4 medicamentos se aumenta en un 18% el riesgo de caídas. La mortalidad, resulta que nuestros adultos mayores con 6 a 9 medicamentos se asocia con un 59% más de riesgo de muerte. Es decir, pacientes que ya tienen una enfermedad de por sí, de base, y que le estamos asociando todos estos riesgos de los medicamentos, pues resulta que tenemos un desenlace fatal con nuestros pacientes. La falta de adherencia. Si nosotros vemos este tema, pues es algo que en verdad impacta. A veces no importa la cantidad de los medicamentos, a veces no importa cómo los almacenan si no se los toma. Muchos de nuestros pacientes terminan inclusive agotados de tantos tratamientos y deciden renunciar a los tratamientos en sí. ¿Esto qué genera? Pues que las complicaciones vengan a corto plazo y que nuestros hospitales pues estén con complicaciones de la enfermedad debido a esta falta de adherencia.
Y un tema bastante importante en nuestros países latinoamericanos, el gasto de bolsillo que se da cuando tenemos muchos medicamentos. El gasto de bolsillo es el gasto que uno usa de nuestro sueldo, que no cubre una seguridad social y que estamos constantemente utilizando para los medicamentos. Si nosotros lo vemos con un solo evento, bueno, dice uno, por la emergencia, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando estamos utilizando el recurso económico de nuestro salario para un medicamento que se usa de manera crónica? Definitivamente esto va a impactar en la economía familiar, que se va a traducir también en una economía social. ¿Qué podemos hacer para prevenir riesgos cuando se tienen muchos medicamentos, especialmente en nuestros adultos mayores? Pues primero hay que acompañar a nuestro adulto mayor, ya sea como paciente, como familiar o como profesional de la salud. No asumir que nuestro paciente adulto mayor ya lo sabe. Hay que siempre estar acompañando. Hay que ayudarle a anotar el nombre del medicamento, su dosis, su frecuencia, e inclusive pues comprar un cuaderno en donde nosotros podamos garantizar que nuestro paciente conoce su tratamiento. Llevar un seguimiento si el medicamento ha sido ingerido, esto puede ser a través de palomear o marcar alguno de los medicamentos ya consumidos, con la finalidad de que nuestro paciente pues sepa que ya se tomó el medicamento. A veces se olvidan los tratamientos y esto conlleva a que podamos duplicar la dosis en un día o inclusive triplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado y marcar cuáles ya consumieron. Siempre hay que estar abiertos a la explicación y a la retroalimentación. La mejor manera de cuidar la adherencia en estos tratamientos, pues es que nosotros expliquemos qué pasa en diversas situaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos que el paciente pues no se toma un medicamento porque se le olvidó o porque se le dificulta, pues hay que explicarle, ¿sabe qué? Tener el medicamento, pues puede esperar a la siguiente toma y no necesita ponerse nervioso, no necesita ocultarlo, no necesita estar tomando más medicamentos, sino que hay que explicarle que pues es preferible esperar la siguiente toma. Hay que conservar el medicamento en su envase original con la finalidad pues, de ver la trazabilidad, es decir, toda esta secuencia en cuestión del lote, de la caducidad y especialmente para garantizar que en la siguiente adquisición del medicamento pues se compre exactamente el mismo que está prescrito. Muchos de nuestros pacientes pues lo que hacen es recortar las cajitas y pegarla en su cuaderno para que ellos tengan un mejor control. Entonces pegan en su cuaderno el nombre, la dosis y toda la información del medicamento y al momento de ir con el médico pues ya le dicen, mira, aquí está mi cuaderno, esto es lo que yo estaba consumiendo y aquí están todas las dosis que yo palomé o que yo marqué que consumí. Entonces, eso garantiza que nosotros podamos estar previniendo algún otro consumo de otros medicamentos. Cuando acudamos a otro profesional que no es el médico de cabecera, se le llama, que puede ser el odontólogo, puede ser el nutriólogo o en general el farmacéutico, bueno, pues se le recomienda al paciente que lleve toda su lista de medicamentos, que lleve su cuaderno para que todos tengamos esa información y podamos en consecuencia actuar de una manera responsable e informada. Propiciar siempre que nuestro paciente pregunte, siempre, porque no hay duda que quede ambigua o no hay duda que quede simple. Todas las dudas son importantes en nuestros pacientes y desde los profesionales de salud debemos tener apertura a escuchar. A veces en las consultas médicas se da esta situación que, bueno, no tiene dudas, bueno, hasta luego, nos vemos la semana que entra. No tiene dudas, entendió lo que le dije, quedó claro e inclusive se le recomienda hacer algunas preguntas incisivas sobre la explicación. A ver, cuénteme, ¿cómo se va a tomar sus medicamentos? ¿No? Esa pregunta. Y eso nos va a permitir a nosotros saber si la información que transmitimos fue clara y que no hubo dudas en verdad o que se transmitió de manera correcta.
Entonces, son acciones que no nos cuestan mucho trabajo, que son útiles para todos nuestros adultos mayores especialmente, pero en general para todos los pacientes. En los adultos mayores, como bien recalcaba, uno de los temas es la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica que no se lleva adecuadamente genera un gasto innecesario en nuestros sistemas de salud. ¿Y por qué vamos a tener esta mala adherencia terapéutica? Bueno, pues muchas veces va a ser por los riesgos que están relacionados con los medicamentos, como los efectos adversos, pero también hay que recordar el costo. Nuestros países latinoamericanos tienen muchos pacientes que no tienen acceso a los medicamentos por cuestión del costo. Entonces debemos evaluar también eso. El reto de manipular muchos medicamentos. Imagínense un paciente que está tomando 20 medicamentos al día. ¿Cómo se le hace la vida? Pues la verdad no es sencillo. Muchas veces el tomar medicamentos viene acompañado por estados emocionales en donde propicia la depresión de nuestros pacientes y que debemos entenderlo. Hay que entender la enfermedad de nuestros pacientes, entender que están en una situación vulnerable y que nosotros podemos platicar para que tengamos mejor apego. No podemos dejar de lado que muchas veces se olvida y que no tenemos que estar pues culpando de por qué no se lo tomó, sino que hay que entender que se olvida. O sea, a nosotros no, se nos olvida lo que comimos ayer, pues es entendible que también a nuestros pacientes se le olvide el consumo de los medicamentos. Hay que respetar la cultura y las creencias de nuestros pacientes, es algo muy importante. Tenemos países que son ricos en el consumo de herbolaria y hay que entenderla y hay que ser empáticos con esto. Hay mucha información también en cuestión de la herbolaria que se consume en nuestros países, de todos estos remedios, y que a medida que nosotros podamos estar balanceando la información para emitir una buena decisión y recomendación a los pacientes. Los regímenes de los medicamentos, a veces vemos prescripciones de cada 4 horas, ¿no? Bueno, cada 4 horas cuando tengo 15 medicamentos al día y uno cada 4 horas pues me la estoy pasando todos los días tomando mucho medicamento. Eso va a generar una mala adherencia terapéutica. Hay que ver algunas alternativas para que se den a muchos medicamentos, ya son de liberación prolongada, que ya nada más necesitan una toma al día y eso, sin lugar a duda, beneficiará a la adherencia. Hay que ver también este sentido de urgencia que tenemos, ¿no? Nosotros, si no me duele, pues no necesito medicamentos. Si ya me siento bien, pues ya no lo voy a consumir. Este es el caso típico en los antibióticos, por ejemplo. Cuando tenemos la prescripción de los medicamentos, especialmente un antibiótico, pues si ya me siento bien, ya lo dejo, ¿no? Y esto no es así, esto conlleva más riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que tomemos esta decisión? Pues que tengamos una resistencia antimicrobiana en el futuro. Entonces tenemos que estar conscientes de que si no me duele, no es que ya no necesito medicamentos, sino que yo tengo que terminar mis pautas terapéuticas, tengo que terminar todos mis tratamientos para que esté saludable. Se recomienda también asociar la toma de medicamentos con acciones alegres que nos ayudan a nosotros a verlo como algo útil para la salud. Y esto también pues va acompañado de que nosotros podamos explicar mejor la información de estas tomas de medicamentos a los pacientes. En general, pues aquí les coloco algunos pautas para tener en consideración. Ya sabemos que a menor tomas diaria, pues vamos a tener mejor cumplimiento. A mayor complejidad de la prescripción, vamos a tener mal entendimiento de la adherencia y también si no explicamos bien, pues vamos a reducir esta adherencia. Entonces, yo los invito a que todos seamos claros y que comuniquemos todas estas prescripciones adecuadamente y sobre todo, escuchemos a nuestros pacientes. Tenemos otro concepto que también aquí quiero recalcar con la automedicación sin autocuidado. Es decir, la automedicación se va a definir como el consumo de medicamentos sin la intervención de un profesional de la salud. Específicamente aquellas poblaciones en donde van a tener síntomas muy leves, ¿no? Para eso están los medicamentos de libre venta, los famosos OTC. Sin embargo, aquí sí quiero recalcar algo muy importante. Si nosotros no estamos conscientes del consumo de los medicamentos, pues entonces esta automedicación se vuelve un riesgo.
se calcula que entre el 10 y el 30% de la población se automedica. Y de este porcentaje, el 70% suele ser víctima de reacciones no deseadas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar conscientes de lo que estamos consumiendo, así sean medicamentos de libre venta, que han demostrado que son muy seguros, pero aún así el riesgo, como les dije al principio, es una probabilidad. Entonces, podemos tener algún evento que no pueda ser atendido de inmediato, que pueda generar desenlaces de daño en nuestros pacientes. El autocuidado no solamente se basa en la toma consciente de los medicamentos. Toma consciente me refiero a que yo sé para qué me va a hacer bien el medicamento, pero también sé cuáles son los riesgos que estoy asumiendo con este medicamento. Y que en el momento en que yo vea algún evento, tengo que acudir a un profesional de la salud. Pero también vamos a ver que el autocuidado se basa también en los hábitos, principalmente los hábitos alimenticios, el ejercicio, el consumir dispositivos médicos también de manera adecuada, el consumir todos estos estándares que nos ayudan a tener un beneficio de salud, ¿no? Lo que estamos cuidando es la salud, tanto mental como física. Entonces, para esto es el autocuidado, y pues aquí nada más les recuerdo, el 24 de julio es el Día Internacional del Autocuidado. El 24 de julio se hace porque es 24/7, es decir, todos los días son días de autocuidado. Desgraciadamente, si no tenemos esta automedicación autocuidada, pues vamos a tener embarazadas que van a consumir medicamentos sin el consejo de algún profesional de la salud, y que podamos tener eventos. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de que esta automedicación debe ser bien controlada y con un autocuidado siempre responsable. Entonces, solamente finalizo con esta frase, ¿no? Los medicamentos no son caramelos, hay que usarlos con mucha responsabilidad. Disminuir los riesgos asociados al uso de medicamentos está en nuestras manos. Espero que estas acciones sean útiles para nuestros pacientes y para todos en general como profesionales de la salud. No olvidar que todos somos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Liliana por tu presentación, la verdad que muy linda, muy completa. Los invitamos a todos a dejarnos sus preguntas en el chat, que serán respondidas en nuestra página isoponline.org. Muchísimas gracias a todos por su participación y continúen conectados para ver las próximas conferencias.